Saludos, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este momento vamos a sellar como una especie de un lazo que va a enlazar las dos primeras partes del día de reposo, parte 1, parte 2. Y esto no quiero que sea una parte 3, pero es necesario completar como una especie de ciclo de todas estas enseñanzas, porque veo la necesidad de entregar esta cronología de eventos que tiene que ver pues con el calendario, cuando empieza el día, y es por eso que es importante que nosotros compartamos esta parte de esta enseñanza junto con las otras para que tengamos una idea más completa, más cercana de las cosas más exactas. Y quiero leer, ya que estuvimos hablando en la parte 1 y la parte 2 del día de reposo, cuándo es que empezaban, cuando el pueblo de Israel salió de noche, y todas las ordenanzas y los estatutos y las leyes que Dios le mandó al pueblo de Israel. Entonces me voy a concentrar con cuándo empieza el día y también con el día de reposo. Vamos a ver el momento en que el Señor Jesucristo muere y el momento en que el Señor Jesucristo resucita, y vamos a aprender de que efectivamente se cumplió lo que Él dijo, que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y vamos a aprender todos estos eventos de la manera cronológica como está en las Escrituras. Y quiero pues decir y mencionar de que hubieron 4 hombres que dieron testimonio de lo que sucedió mientras el Señor Jesucristo estuvo caminando en la tierra. Quiero decir acerca de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Son 4 testimonios que el Señor quiso dejar. Y aparentemente alguien puede encontrar pasajes en Marcos que no están en Lucas, o aparentemente se contradice lo que dice Juan con lo que dice Marcos, pero nunca se contradice la palabra de Dios. El problema fue es que nosotros no hemos entendido. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. Entonces una verdad no anula a otra verdad, la complementa. Y si aparentemente se contradice, el problema no es las Escrituras, sino nosotros. Entonces, en base a este principio, entonces vamos a empezar leyendo el pasaje en Levítico, capítulo 23, porque ahí empezamos la enseñanza. Habíamos hablado, por ejemplo, de que el día de la expiación es el día 10, comenzando los 9 días del mes. O sea, que habíamos enseñado de que abarcaba 2 días del calendario. Pero ahora no nos vamos a concentrar en eso, sino nos vamos a concentrar en una cronología de eventos que nos va a dar una mejor luz de entendimiento para que sepamos lo que pasó exactamente. Y vamos a leer en Levítico capítulo 23, y lo vamos a leer hasta del 37 al 38. A ver, creo que lo tengo apuntado aquí. Sí, Levítico 23, del 37 y 38. Y quiero leer esto porque vamos a darnos cuenta que cuando la palabra del Señor nos dice en los evangelios de Mateo y de Lucas, cuando el Señor habló de los mandamientos, y dijimos que Él es el autor de las Escrituras. Dice que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y ya hemos enseñado anteriormente que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses 1:19, y el Espíritu Santo entonces es el Espíritu bendito de nuestro Señor Jesucristo. Como dice también en otro pasaje de la Escritura, como el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque tenemos que enlazar y unir todo, pues todas estas verdades sueltas, enlazarlas en una verdad total, la cual es
tocante al día de reposo, por qué el Señor Jesucristo nunca pues hizo el énfasis y la solemnidad con que se trata hoy en día en el calendario gregoriano, la necesidad de guardar el día de reposo, porque está escrito que fue un mandamiento perpetuo, y esa palabra perpetuo es olam, que también olam se ha usado para muchas otras cosas. Y voy a hacer un paréntesis: cada palabra en hebreo se dice que tiene 70 significados y cada letra 7. Entonces a Dios le plació dejar su idioma de esa manera para que Él se reserve el derecho de autoría y también de revelación y dar el entendimiento a aquellos a quien Él quiere dar el entendimiento. Entonces vamos a entender en esta enseñanza de que el énfasis no lo puso allí como lo querían los escribas, los fariseos y todo el concilio, el Sanedrín y toda esta gente que pues lo captura. Y prácticamente cuando Pilato y Herodes lo dejaron prácticamente libre, le dijeron: este hombre no tiene ninguna falta, no hay falta. Fueron los judíos que, pues como dicen las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del judaísmo, estoy hablando del judaizar. Y ahora hay muchos movimientos medios mesiánicos, se autotitulan mesiánicos, y pues han entrado en el nombre hebreo, en las palabras hebreas y todo eso. Y entonces esa es la razón por la cual estamos enseñando, porque el Espíritu de Dios está interesado en dar el entendimiento a su pueblo, al verdadero Israel, aquel pueblo que Él mismo ha rescatado de las tinieblas y lo ha trasladado a su reino de luz. Y vamos a entender aquí con esta enseñanza por qué no hay tanto énfasis pues en el día de reposo, porque el Señor definitivamente no fue un fanático del día de reposo. Al contrario, una de las razones, si se le pregunta a un judío de este tiempo y a los judíos que mandaron a matarlo o gritaron crucifícalo y suelta al malhechor Barrabás, es porque no guardaba el día de reposo. Entonces vamos a entender el por qué ahora, espero, con la bendición de Dios. Entonces Levítico 23, 37 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová. Subrayado, o sea, hay fiestas solemnes a las que convocaréis santas reuniones para. O sea que la razón de las fiestas solemnes son para, dice, ofrecer, a ver si lo he escrito, ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones. Ahí lo dice. O sea que la razón de las fiestas solemnes y la convocación a santas reuniones era para, el propósito, era para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. La libación es el derramamiento de vino, por ejemplo, para ofrecer pues una especie de ofrenda a Dios. Entonces, la libación. Dice, cada cosa en su tiempo. ¿Qué significa eso? Ya hablamos de la nueva luna, que cuando Dios empieza una nueva luna es que ahí se empieza a contar. Entonces, además de los días de reposo de Jehová. O sea que esto es lo que quiero enfatizar. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda, holocausto, sacrificio y libaciones, además de los días de reposo. ¿Por qué cito esto? Porque en Juan, capítulo 19, verso 31, dice, entonces los judíos, y estaba hablando en el momento pues de que el Señor Jesús, en el momento de su crucifixión y de su muerte, en el preámbulo dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de Shabbat o Shabbatón,
el día de reposo. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea que, como leímos en Levítico, hay Shabbats solemnes, fiestas solemnes que son Shabbat, o sea, son días para guardar. Y también está, como dice, además de los días de reposo normales, que son cada 7 días, después de la luna nueva. Entonces, con esta introducción vamos a empezar la enseñanza y vamos a ver la cronología de eventos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y empezamos aquí. Dice, el primer día de los panes sin levadura. Ya hemos hablado que el día empieza al amanecer. Entonces, de acuerdo a las escrituras, el primer día de panes sin levadura, eso está en Marcos, capítulo 14, verso 12. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre. O sea que el primer día de los panes sin levadura, el Señor le dice a sus discípulos, aquí en este día, ¿dónde vamos a ir? Los discípulos dicen, ¿dónde vamos a ir? Y él les dice y le da la indicación a un hombre con un cántaro de agua, seguirlo, y él tiene todo preparado. La palabra de Dios dice que ellos comieron cuando llegó la noche. Marcos capítulo 14, verso 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, etc. O sea que el Señor, en este día, en el primer día de los panes sin levadura, durante el día, se comunican, hacen los arreglos, y cuando llega la noche, tiene la cena con sus discípulos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? En ese momento pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasa, ya saben, la tradición de Judas. Entonces vienen y lo llevan. El primer lugar donde lo llevan es a donde está el sumo sacerdote Caifás, de acuerdo a Mateo capítulo 26, verso 57. Mateo 26, verso 57 dice: y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos en el concilio. Allí ya ustedes saben lo que pasa. Llega un momento en que lo llevan al patio de Caifás, el sumo sacerdote, está Pedro ahí, y el gallo canta por primera vez. Y como todos sabemos, pues un gallo empieza a cantar estando un poco oscuro, antes que amanezca normalmente. Yo sé que hay gallos que cantan a 3, 4 de la mañana, 4 y media, 5 y media, no sé. El punto de la enseñanza es que el gallo cantó por primera vez en este lugar. Y ya ustedes saben, cuando canta por segunda vez, Pedro se acuerda las palabras del Señor Jesucristo, que le dijo antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 que me conoces. Entonces el gallo canta cuando el día ya, o mejor dicho, la noche está pasando por aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Después que pasa esto, dice la palabra de Dios que es llevado a Pilatos. En Marcos 15:1, ahí mismo, en Marcos capítulo 15, estábamos en Mateo. Marcos capítulo 15, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato.
lo llevan al Señor Jesús atado, lo llevan a Pilato de acuerdo a Marcos 15:1. Luego Pilato lo manda a Herodes. Herodes lo investiga, le hace preguntas, lo interroga y lo manda de nuevo a Pilato, según lo que está escrito en Lucas capítulo 23, de 6 al 11. Y todo esto fue durante la mañana. ¿Por qué? Porque a la hora tercera del día, que es más o menos por aquí, la hora tercera del día, el Señor fue crucificado. O sea que se produjo un montón de cosas en este transcurso de tiempo. O sea, cuando el gallo canta, todo era oscuro, pero en la mañana lo llevan a Pilato, luego a Herodes, luego lo regresan. En este transcurso, a las 9 de la mañana, hora del calendario gregoriano, según la hora solar de 24 horas, y como ya hemos enseñado, para Dios el día tiene 12 horas. Entonces a la hora tercera vendría a ser las 9 de la mañana de nosotros. El Señor fue crucificado, como dice en Marcos capítulo 15 y verso 25. El Señor estuvo colgado en esa cruz desde las 9 de la mañana, y a la hora sexta, que vendría a ser para nosotros el mediodía, hubo tinieblas, hubo un tremendo eclipse que duró 3 horas hasta la hora nona. La hora nona, que es muy conocida después en la iglesia primitiva porque esa es la hora de la oración. Pedro dijo un día que estaba orando a la hora nona, a la hora novena, que era las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Entonces no me llamaría la atención que ellos sabían perfectamente que ese momento fue cuando él gritó y levantó su voz y clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, y entregó el espíritu. ¿En qué momento? A la hora nona del día. O sea que la hora nona era parte del día, y eso es lo que queremos establecer. La hora nona era parte del día, era a las 3 de la tarde. Si sabemos que hubo un eclipse desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, o sea, desde la hora sexta hasta la hora novena, como está escrito en Marcos capítulo 15, del 33 al 37. Vamos a leer del 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y uno corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y pues y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, había un centurión que estaba frente a Jesús. Ese mismo centurión, en algún momento, Poncio Pilato lo manda a llamar, porque quería que ese hombre que estaba frente a la crucifixión, al Señor Jesús, él lo mandó a llamar en algún momento para pedir información si él efectivamente había muerto. ¿Por qué? Porque un tal José de Arimatea, un hombre rico, influyente, que era discípulo de Jesús en secreto, pues pidió el cuerpo del Señor Jesús. Pero vamos por partes. Entonces, a la hora novena, el Señor Jesucristo muere. Y esta hora novena es parte del día. Este es el día. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el día tiene 12 horas, la hora novena está dentro del día. Yo en algún momento, pues yo estaba equivocado en muchas cosas. Y una de las cosas que estaba equivocado es que me regía lo que dice. Así como el Hijo del Hombre estuvo en el corazón, Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. O sea, son 72 horas.
Y me cerré con eso porque me faltaba entendimiento en algunas cosas. Pero después el Señor me hace entender, porque no puede contradecirse la palabra. Tú puedes estar bien acá, 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 y acá hay algo suelto. O sea, tú no puedes enseñar todo esto si primero no resuelves esto que está suelto. Y es por eso que Dios no, por lo menos yo, no me siento confortable de predicar o enseñar algo que no entiendo, que no me ha sido revelado por el Espíritu de Dios, por las Escrituras, y dado testimonio el Espíritu Santo, que esa es la verdad. Entonces muchas personas me escriben acerca de muchos temas y yo muchas veces contesto que pues ora por mí para que el Señor me dé entendimiento, porque yo no traigo ninguna enseñanza que si a mí se me ocurre o la copio de alguien o la aprendo de alguien y la tiro. Quizás para estar perpetuando algún error. Eso no se hace, no se debería hacer, por lo menos yo no lo hago. Entonces cuando el Señor ya me da el entendimiento que el día dura 12 horas, que la hora nona, pues son las 3 de la tarde, el sol está bien arriba, está quemando, era el día. Y ahí el Señor muere en el día. Entonces vamos a ver que si este es donde muere es un día, acá hay otro día, 2, 3 días. Y esta es la noche, una noche, 2 noches, 3 noches, y Él resucita aquí en el primer día de la semana. Vamos a ver también que acá hay un Shabbat y acá hay otro Shabbat. ¿Por qué? Como leímos en Juan capítulo 19, 31. Él lo dice que ese día era un día especial, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y aparte del día de reposo normal, que es el 7º día, que está aquí. O sea que habían 2 días de Shabbat. Siguiendo la línea o la cronología de eventos, entonces el Señor muere aquí. José de Arimatea vino de noche y pidió el cuerpo. En Marcos capítulo 15, verso 42, dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de reposo. O sea que Él muere a las 3, pero ya cuando era de noche, o sea aquí, en esta parte, vino José de Arimatea. Eso está en Marcos 15, 42. Esa palabra, cuando ya era de noche, esa palabra de noche es en el griego opsios, que significa estaba oscureciendo, se estaba poniendo oscuro. Y en Mateo capítulo 27, en Mateo 27, 57 y 58, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Y esa palabra noche es opsios, que significa cuando anochecía. ¿En qué momento, si Él muere aquí a las 3, en plena luz del día, con el sol allí, porque el eclipse duró hasta allí? Entonces, el día estaba con el sol. Cuando anochecía, eso es lo que significa, vino José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces mandó que se le diese el cuerpo. Pero ¿qué pasó en Marcos? Marcos tiene más testimonio. Dice la palabra de Dios: José de Arimatea, verso 43, Marcos 15, 43, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, y ahí donde vemos. Entonces, Pilato aquí manda a un mensajero a que llame al centurión, y eso demoró tiempo. Si bien es cierto, las distancias no son largas, pero en esos días había muchísima gente, mucho comercio, y pues no era tan fácil correr porque había mucha gente. O sea, contemos o imaginémonos más o menos la cronología, el tiempo que se demoraría en recorrer ciertas distancias. Entonces manda a un emisario para que venga aquel que estaba frente a Jesús, como dice la palabra de Dios. Lo manda a venir al centurión, al mismo centurión que estaba enfrente de Jesús cuando él clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Y dice que al venir y haciendo venir al centurión, o sea que el centurión escuchó la orden. Ahí se dio un poco de tiempo para dejar encargado a otra persona, pues todo
en control de todo ese, pues de esa situación que estaba allí, de la crucifixión y toda la gente que estaba alrededor. Ahí tuvo que dar órdenes y dejar encargado a la gente. O sea, no creo que el centurión simplemente recibió y salió y dejó todo. Tuvo que dar órdenes. Eso demora tiempo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo esto para que entendamos de que hay mucha gente que cree el error, que cree que pues desde las 3 de la tarde hasta las 6, y algunos dicen, el sol se ponía después, bueno, hasta las 7. O sea que de aquí a aquí, este periodo de acá, son 3 horas o más, un poquito más. 3 horas. O sea que hay mucha gente, y yo estaba igual, que me imaginaba que como el día de reposo algunos dicen, iba a empezar aquí, porque para unos empieza el día de reposo aquí en la noche, ¿no? Eso es lo que la gente cree. Entonces, como iba a empezar el día de reposo aquí, pues solo tenían 3 horas. Y vamos a ver por las escrituras que es imposible que se haya durado 3 horas desde que el Señor muere en la cruz. Pasó muchísimas horas. Es más, casi toda la noche para preparar el cuerpo del Señor. Y vamos a verlo por las escrituras y eso es lo que debemos demostrar. Y con esto vamos a demostrar entonces, pues que el día de reposo no empezaba acá, sino empezaba aquí. Aquí. ¿Cuándo? Cuando terminaba aquí la noche. Entonces, número 1, viene de noche o al anochecer, pide el cuerpo solamente. Entonces Pilato manda a un emisario por el centurión ordena todo, regresa toda esa distancia y Pilato le pregunta, y ahí dice, le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión, entonces recién dio el cuerpo a José, pero no que se le dijo acá está el cuerpo, llévatelo, no, el cuerpo seguía ahí crucificado en el madero. Lo que pasó ahí fue que él, dice, salió y compró una sábana. Esa palabra sábana significa un lienzo fino. O sea que aquí hay otro punto, que él compró. Se supone que en día de reposo no se podría comprar ni vender, pero la palabra de Dios dice que él fue y compró un lienzo fino, una sábana. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el día de reposo él acababa aquí. El día acababa aquí. Entonces, él podía comprar aquí. En cualquier momento fue a comprar, se podía comprar. Las mujeres compraron especias aromáticas en Marcos capítulo 16. Aquí la preparan y aquí la llevan para ungirlo. Porque podían comprar. No eran las horas sagradas del día de reposo, las cuales tiene 12 horas. Entonces vemos que en este periodo José compra, según Marcos 15:46. Nicodemo también compra, porque supongo que no se las robó ni las inventó, no. Sino que también él adquiere 100 libras de mirra y aloes, que eso costaba muchísimo dinero, y preparan el cuerpo, según Juan 19:39, dice la palabra de Dios. También Nicodemo había visitado, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa esto de que tomaron el cuerpo de Jesús? Tuvieron que llevar herramientas, tuvieron que llevar escaleras, tuvieron que llevar muchas cosas para bajar con mucho cuidado, porque está escrito que ninguno de sus huesos se quebró. Entonces, fue un proceso bien delicado, con mucho respeto, con una carga y una presión tan grande, con un cuidado tan grande, que eso demoró tiempo. Entonces, solamente bajar el cuerpo demoró mucho tiempo. Y la palabra de Dios dice que tomaron el cuerpo, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, el proceso de las especias
de mirra, eran 100 libras. ¿Qué significa esto? Que preparar el cuerpo era un proceso de horas que duró casi toda la noche. Toda la noche. ¿Por qué hicieron eso? Porque el siguiente día era Shabbat, tenían que acabar. Tenían que acabar. Por eso que ellos podían comprar aquí. Porque el siguiente día no podían trabajar ni comprar. Era el gran Shabbat, el gran día solemne, según Juan 19:31 y Levítico capítulo 23 del 37 al 39. Y en este día de Shabbat, los romanos que no guardaban el Shabbat, Pilato, ellos sellan la tumba, según Mateo capítulo 27, verso 62. Pues vinieron los judíos y le dijeron que, bueno, este dijo que iba a resucitar y lo convencieron a Pilato. 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación. O sea que, por eso que al día siguiente aquí. ¿Por qué? Porque en el verso 57 fue que vino de noche José de Arimatea a pedir el cuerpo, de noche. Entonces al día siguiente, que es aquí cuando amanece el día, verso 62, dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitará. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten hasta el tercer día. ¿Por qué dijeron esto? Pues porque este era el segundo día. Sí, porque él murió aquí, en este día. Y ellos sabían que había dicho que él iba a resucitar el tercer día. Si él murió en este día era el segundo día, y aquí mandan a sellar hasta el tercer día, que era este. Entonces, ¿qué más? Lo que sigue es que descansaron. Como dice la palabra de Dios, las mujeres fueron y prepararon especies aromáticas y descansaron el día de reposo. Como dice en Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, esto está en Mateo 28, Mateo 28. Lucas. Es en Lucas. Lucas capítulo 23. Y nuevamente en el verso 50, José pidiendo el cuerpo en la noche, fue a Pilato, pidió el cuerpo, lo quitó, le movió una sábana. Verso 54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y estaba para comenzar el día de reposo. Y este es un versículo contundente. José de Arimatea viene al anochecer, demanda por el cuerpo. Pilato manda traer y se pasa todo un buen tiempo acá. Y entonces el versículo 54 dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Dónde comenzaba el día de reposo? Aquí. Aquí comenzaba el día de reposo. Entonces, si las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Entonces, lo que pasa es que las escrituras a veces en un solo versículo dan una cronología de mucho tiempo y de muchas cosas que si no tenemos cuidado creemos que es una cronología exacta. Por ejemplo, lo que pasó con Noé. Mucha gente
Ejemplo, cuando Noé pues se embriaga, la Biblia dice, y Noé plantó una viña. O sea, plantó una viña, dice la palabra de Dios, y se embriagó Noé. O sea, cuando la Biblia dice, y Noé plantó una viña y se embriagó, Noé, o sea, eso demoró meses y años. Pasaron muchísimas cosas. Pero en ese versículo, en medio versículo, pues nosotros pensamos de que Noé plantó una viña y pum, salió en 2 horas, todo. Y no es así. Entonces las Escrituras, el Señor mismo nos demanda que la escudriñemos, porque ellas dan testimonio de Él. Y Él dice que Él escondió las cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños, aquellos que creen con un corazón humilde. Un corazón humilde, lo primero que tiene es una necesidad de reconocer que sin Él no lo vamos a entender. Entonces, estamos avanzando aquí. Estamos diciendo que descansaron, como dice la palabra aquí. Y claro, el siguiente versículo, el 24, el capítulo 24, dice, el primer día de la semana, y creen que este es el... Y no es así. Había el día normal de reposo del 7º día, que es este. Entonces, cuando se saltan aquí, las mujeres van a comprar, pues aquí preparan, pero las mujeres también van a comprar, compran aquí. Acá lo preparan y aquí lo llevan. A ver, repito, aquí compran, aquí lo preparan y aquí lo llevan. Entonces, en Lucas está registrado cuando la preparan las especias aromáticas y descansaron el día de reposo. O sea que aquí es donde preparan y aquí es donde descansan y aquí es donde lo llevan. Ahora, cuando pasa el día 7º, día de reposo, el Shabbat, entonces dice la palabra de Dios que el Señor resucita por la mañana, el primer día de la semana. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 16, verso 1 y verso 2. Marcos capítulo 1 dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál reposo? No, el normal, el 7º día. Este era el solemne, Santa Convocación, que también era reposo, Shabbat. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, dice, el primer día de la mañana. Ahora, este versículo aquí, esto es lo que estamos hablando de la comparación con lo que pasó en Génesis con Noé. Este versículo, capítulo 16, verso 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, que ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de este. ¿Por qué? Porque el versículo anterior lo dice, el cual pues bajaron, compraron una sábana, lo quitaron, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro. O sea que en un versículo prácticamente dice, el cual compró una sábana, lo quitó, lo envolvió y lo puso en un sepulcro. O sea, todo pasó ahí, en ese versículo. O sea que tenemos que tener cuidado. Entonces, por eso es que digo que en medio versículo pueden haber pasado muchísimas cosas que no están registradas totalmente en ese versículo. Entonces, en la resurrección, dice que después de ahí, cuando lo pusieron, pasó el día de reposo. Sabemos que lo pusieron aquí, el cuerpo. Pasó el día de reposo y compraron, él muere aquí, el cuerpo lo bajan, todo eso aquí, y lo ponen en la tumba, pasa el día de reposo. Lo que queremos establecer aquí es de que el Señor resucita después de 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 noches, y por la mañana. Marcos 16, 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana,
vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y ustedes saben lo que pasó allí. Ya le comunicaron, ha resucitado. En versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, la palabra de Dios dice que la primera persona que le vio a Jesucristo resucitado fue María Magdalena. Entonces, aparentemente hay una contradicción lo que dice Juan y lo que dicen los otros evangelios, porque en un versículo de la palabra de Dios dice que María pues le dijo, Señor, Rabón, y le dijo, no me toques, tengo que subir al Padre y a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Y después en otro versículo lo ve y lo abraza a los pies, y entonces no le dice subo, sino dice vete y dile a tus hermanos lo que ha pasado, que me esperen en Galilea. O sea que en otras palabras hubieron 2 momentos en que María Magdalena vio al Señor Jesucristo. Uno, antes que Él ascendiera arriba, o sea, apenas había resucitado, ella tuvo el privilegio de verlo. Entonces, la Biblia registra en los acontecimientos entonces que lo primero que pasó es que Dios envió un ángel del cielo, hubo un terremoto, se abrió el sepulcro, se rodó la roca, la piedra, y el ángel se sentó ahí. Y lo que pasó fue que dejó inconscientes a los guardas, a los romanos que estaban guardando ahí el sepulcro. Quedaron como muertos, dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 2 al 4. Lo segundo que pasó, dice la Biblia, que María Magdalena fue la primera que fue. Pero lo que pasó ahí, que cuando fue, allí fue que avisa a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque cuando fue, pues no encontró el cuerpo. Y fue y avisó a Marcos, a Pedro y a Juan, según lo que dice Juan capítulo 20, verso 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Ve? Primero dice que era de sol, y después acá dice que es oscuro. Sí, porque fueron 2 momentos en que María vio al Señor Jesucristo. Cuando estaba aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y a Pedro, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, este es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corriendo, Y Juan llegó primero. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Qué es lo que vio? No vio a Jesús, vio los lienzos. Se asomó. Pero Pedro llegó y sí entró. Y ahí dice la Biblia que luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro. Y también vio los lienzos puestos ahí y el sudario con que había estado sobre la cabeza de Jesús, pues bien enrolladito en un lugar aparte. Entonces la Escritura dice que ellos se volvieron a los discípulos, dice versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ¿qué significa esto? María Magdalena llega, ve el sepulcro vacío, ve a 2 ángeles y va corriendo, porque era oscuro cuando llegó y vio esto. Va corriendo, le avisa a Pedro y a Juan. Eso demoró tiempo. Entonces ya el sol empezaba a salir. Entonces cuando viene Pedro y Juan no ven a Jesús. No ven a Jesús. Y se fueron. Nuevamente se queda la mujer sola. Los hombres no estaban, porque se habían ido los discípulos a los suyos, a contar, bueno, que habían visto, no le iban a decir que habían visto a Jesús, iban a decir lo que la verdad, que vieron los lienzos puestos allí y el sudario. Versículo 11, pero María, hay una palabra bien importante, pero. Esa palabra pero viene después de ¿qué? De que la Biblia dice que Pedro y Juan se volvieron a los discípulos.
O sea, se regresaron. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles, etc. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Vio a Jesús. Ella fue la que vio con sus ojos a Jesús por primera vez, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Etcétera. Entonces el Señor le habla, dice María, y ella cuando reacciona dice Raboni, que quiere decir maestro, y Jesús le dijo, no me toques. O sea que la primera vez que María Magdalena ve a Jesús, acababa de resucitar, y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué les iba a decir? Vayan y espérenme en Galilea. No, eso no fue lo que le dijo. Les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso fue lo que le dijo, subo. Vete y diles, estoy subiendo. Entonces, cuando sucede eso, pues se cumple la palabra de Dios, porque él entonces subió a su posición original, a su condición, a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces, ¿qué pasó? En el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto a Jesús. Muy diferente a Pedro y a Juan, que fueron y dieron, hemos visto los lienzos. Ella cuando vio, avisó primero a los lienzos, avisó a Pedro y a Juan. Ellos se fueron, ella estaba ahí, y entonces ella ve a Jesús recién resucitado, que todavía no había subido al Padre. Ve y dile, subo a mi Padre. Entonces ella fue que recién va a los discípulos, no a Pedro y a Juan, sino a todos los discípulos, que ella había visto al Señor y que él le había hecho estas cosas. Y bueno, ya saben la historia, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, estando las puertas cerradas, el Señor se le acerca a todos. O sea, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. O sea, ¿cuál sería ese? Porque él resucitó por la mañana. Este es el primer día de la semana. Dice, cuando llegó la noche, o sea, ¿cuándo llega la noche? Aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5. Estas son las horas del día. Entonces dice, cuando llegó la noche, o sea, aquí, de aquel mismo día, o sea, el primero de la semana, ¿sí? O sea, más o menos a las 6, 7 de la tarde aquí. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paso vosotros, más o menos aquí. ¿Qué sería? 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces, quiero a ver, creo que está claro allí. El Señor cumplió su palabra, estuvo 3 días, 1, 2, 3 y 3 noches. Él no habló que iba a estar tantas horas, habló de días. Y hemos dicho que las horas de un día son 12 y las 3 de la tarde es dentro del día. Ahora voy a decir algo muy importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el día de reposo? Si se debe guardar o no se debe guardar. Bueno, quiero decir que todas las fiestas solemnes, como leímos en Levítico capítulo 23 del 37 y 38, todas las fiestas giran. Todas las fiestas giran. Fiesta acá, fiesta acá, fiesta acá, fiesta acá, fiesta acá. 7 fiestas, sábados. Todas las fiestas giran en torno a ¿qué? ¿Qué es el centro?
lo que está escrito: ofrendas, holocaustos, sacrificios, libaciones. Sacrificios. O sea que no es que, vamos a decir, no que los sacrificios están afuera y aquí hace el día solemne. No, es al revés. Los sacrificios, ofrendas, es el centro de la festividad. Por eso si leemos allí en Levíticos 23 de nuevo, ¿qué vamos a descubrir? Si leemos allí, en todos, por ejemplo, el versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de los siervos harás. O sea, era Shabbat. 7 días ofrecerás, ¿qué? Ofrenda encendida. El octavo día tendréis santa convocación, ¿y qué? Y ofreceréis ofrenda encendida. Es fiesta. Estas son las fiestas solemnes, las convocaréis. ¿Para qué? Para ofrecer ofrendas, holocaustos, sacrificios. Entonces, por eso estamos diciendo que el Señor Jesucristo no habló tanto del tema cuando le preguntaron, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y el Señor dijo, ¿sabes los mandamientos? ¿Los guardas? ¿Cuáles? Y el Señor los dijo. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y tu madre, no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. Entonces, ¿por qué no le dio tanta importancia a lo otro? ¿Por qué? La respuesta está aquí. Yo les recomiendo que lean Hebreos capítulo 9 y 10. Todo el capítulo 9 de Hebreos y todo el capítulo 10. Lean Gálatas capítulo 6 del versículo 1 al 17. Eso lo pueden leer ustedes, ahí están los datos y se van a dar cuenta que la razón es que el Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto y que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Por qué? Porque lo otro era una sombra de lo que había de venir. Porque el Señor Jesucristo pues pasó el velo y entró al lugar santísimo. La palabra dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Entró al lugar santísimo cuando derramó su sangre. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Entonces, voy a leer solamente Pedro, vamos a suponer, para ganar tiempo, Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí lo dice. Esta es la razón por la cual los sacrificios se cumplieron con Jesucristo. Las ofrendas, las libaciones, las ofrendas, el holocausto, las ofrendas encendidas y todos los sacrificios y el derramamiento de sangre, Jesucristo lo cumplió porque Él fue la ofrenda perfecta. Y su sangre tiene el poder para limpiar nuestras conciencias, dice la palabra de Dios. Por eso repito, lean todo el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 10, libro de Gálatas, todo el capítulo, yo leía todo el libro, pero especialmente el capítulo 6, del 1 al 17. El libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos, capítulo 13. Para terminar, versos 10,
15 y 16. Capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Repito, nosotros, los que hemos sido redimidos, dice, tenemos un altar del cual, de ese altar, no tienen derecho de comer. ¿Quiénes? Los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos están en otro pacto. Nosotros entramos a uno nuevo, al verdadero. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, yo creo que está claro, bien simple. Los sacrificios de ahora que hacemos son sacrificios espirituales, porque somos real sacerdocio, como dice 1 Pedro 2. Somos real sacerdocio y ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por eso es que, como dijo Pablo en Gálatas, capítulo 6, del 1 al 17, y ahora sí que termino, en Gálatas. Gálatas capítulo 6, y aquí termino. Perdonen y disculpen si dije que terminaba y no terminé en ese momento, pero que la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, del 1 al 17. Y simplemente voy a terminar con la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, dice, vamos a ver aquí. Es que en realidad es largo el versículo. Bueno, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿De qué está hablando? De que Él fue el sacrificio perfecto y debemos seguir sus pisadas, dice el Señor. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí esté gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, espero que haya sido de bendición para las personas, hermanos y hermanas que han estado anhelando, pues, que las piezas del rompecabezas que no les cuadraba hayan cuadrado ahora, porque una verdad más otra verdad, entonces es la verdad completa. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.